Siempre, no podemos mirarnos únicamente a la interna del Perú, tenemos que volcar nuestra mirada también a lo que viene ocurriendo en Ucrania. Hoy se aprobó un alto al fuego para algunos corredores humanitarios, es decir, una buena noticia en medio de la desgracia, pero por otro lado se conoció de un ataque ruso a una sede o base nuclear en Ucrania, y esto puede tener consecuencias muy graves. Conversamos de inmediato con Juan Belit, internacionalista, para que nos diga cuál es la importancia y la gravedad de lo que ha ocurrido el día de hoy. Juan, buenas noches, bienvenido. Mavila, buenas noches, un gusto estar en tu programa. Creo que tú lo has dicho muy claro. Lo que ha sucedido hoy tiene una suerte de moneda con doble cara. Por un lado está el éxito que se ha tenido en la negociación, porque se ha creado un corredor humanitario por donde va a salir la mayor parte de los refugiados, especialmente mujeres, niños y todos aquellos que no son combatientes. Por un lado, y por otro lado también podría entrar alguna ayuda humanitaria que le ha prometido tanto el gobierno de los Estados Unidos como la misma OTAN. Pero no hay que olvidar que esta es una guerra, y no hay que olvidar que el que dirige la guerra es el señor Vladimir Putin. Y Vladimir Putin tiene una concepción de vida, una concepción de mundo y una concepción militar que es muy pragmática. Es decir, los elementos humanitarios quedan en segundo lugar, y posiblemente en este proceso de negociación él ha utilizado este recurso que estaban bajas las guardias de las Fuerzas Armadas, sobre todo de Ucrania, para atacar esta central nuclear, que es la central nuclear de Zaporilla. Esta central nuclear es la mayor central nuclear que tiene Europa. Tiene una proporción muy grande, porque no olvidemos que antes de la caída del muro de Berlín y hasta un tiempo después, Ucrania era la tercera potencia nuclear del mundo. Primero estaba Estados Unidos, después la Unión Soviética, y en tercer lugar estaba Ucrania. Posteriormente, Ucrania se fue deshaciendo del material nuclear, y también hay que decirlo, en muchas oportunidades a instancias de los Estados Unidos, que le reclamaba que tenga mejor armamento tradicional, normal y formal, para que sea aceptado en la Unión Europea y posteriormente en la OTAN. Obedeció estas instrucciones. Ucrania se deshizo del material nuclear y hoy día tiene que enfrentar una situación de esta envergadura, que, según se dice, el esquema militar, el esquema estratégico que está siguiendo Vladimir Putin es el clásico esquema militar. Un esquema militar tan clásico que se parece al que utilizó Adolfo Hitler en los años 39 cuando atacó Polonia. Nuestros televidentes deben recordar y saben que el 1 de septiembre de 1939 Hitler atacó Polonia. Atacó con la idea de que iba a proteger a una población alemana que había en este país fronterizo, pero verdaderamente su intención era extender sus dominios. Finalmente, este hecho dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y digo esto porque la visión que tenía Hitler, como la visión que tiene precisamente el señor Putin, es atacar por el norte, por el noroeste, por el sur, a la ciudad de Kiev, que es una ciudad que tiene un aproximado de 3 millones de habitantes, pero principalmente a un puerto que hoy los estrategas de Occidente manifiestan que sería posiblemente el próximo punto de ataque de las fuerzas rusas, que es Odessa. Odessa es un puerto muy importante que tiene Ucrania hacia el Mar Negro. ¿Y por qué hacia el Mar Negro? Porque en el Mar Negro colindan otros países que son de la OTAN, como Turquía, como Bulgaria y como Moldavia. Es decir, hay una escalada, hay una estrategia, hay una planificación que ya estaba anticipada en la cabeza de Vladimir Putin. El impacto de lo ocurrido hoy en cuanto a daños, porque uno dice, caramba, atacaron una base nuclear, ¿qué consecuencias va a tener eso?
Es decir, Así ¿cuál es es. la gravedad de esto? Bueno, este es un hecho, como se pueden imaginar, muy, muy grave, porque en estos momentos está en llamas esta central nuclear. Ajá. Ya está alertado la Organización Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas para que se tomen las previsiones del caso, no solo en Ucrania, sino en los países fronterizos, en la eventualidad que suceda un acontecimiento de las mismas proporciones como el que sucedió en el Japón hace unos 20 Sí. años o como el que sucedió en Chernobyl, Eso, que también está justamente, en Juan, le iba a Ucrania. comentar eso. Ajá. Y Sobre, bueno, esto sería una hecatombe, es decir, imaginemos una central nuclear en el corazón de Europa que estalla. Esto nosotros más o menos cualquiera puede prever que las consecuencias van a ser incalculables. Ya hoy, avanzando el ejército ruso hacia la capital de Ucrania, como habíamos manifestado, hacia Kiev, no ha tenido el éxito que se esperaba, porque Putin, el cálculo es que el ejército ucraniano, los voluntarios ucranianos, que no es un ejército regular, además existiendo una asimetría de fuerzas, Sí. es descomunal el poder de Rusia en comparación con el de Ucrania, consideraban y hacían sus proyecciones que tal vez Ucrania iba a soportar una semana u 8 días máximo de resistencia. Ucrania está teniendo una resistencia heroica, que repito, se parece a la resistencia heroica que tuvo Polonia para evitar que invadan totalmente su territorio las fuerzas alemanas hace más de 70 años. Hoy se repite como un espejo biselado este mismo acontecimiento y estos mismos episodios, y otra vez el mundo contempla casi con un aliento detenido en la boca cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis. tremendo, tremendo, porque usted acaba de decir algo cierto. Esta es una guerra desigual y por mucho que haya gobiernos que han autorizado, por ejemplo, entregar armamento, ayudar a Ucrania en su resistencia, cualquier ayuda no alcanza para poder equiparar el poderío bélico de Rusia y mucho menos esta mente maquiavélica y obstinada y que no entiende razón de Vladimir Putin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mávila, muy amable. No, gracias a Juan Belit, internacionalista, que nos ayuda a entender la magnitud de los hechos y cómo va escalando esto que podría haberse resuelto en algunos días, pero que todavía tiene un final que no sabemos cuándo llegará. Con esta información le ponemos